estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias en este día, Padre Santo, porque tú nos has cuidado, tú nos has guardado, Señor, de todo mal, Padre Santo. Aún estamos viviendo lo que pasa en el mundo, Señor. Padre, lo que pasa en nuestro país, Padre Santo, gracias a ti, Señor. Si estamos bien de salud, Padre Santo, gracias. Solamente por tu gracia, Señor, estamos bien de salud, Padre Santo. Señor, te damos gracias porque tú nos das la fuerza, la salud. Padre, el pan en nuestra mesa, Señor. Gracias a ti, Señor, te damos la honra y la gloria, Padre, porque solamente tú lo mereces, Señor. Señor, bendice a mis hermanos que no podemos ver cara a cara, Señor, pero seguramente en sus hogares, Señor, siempre se están alabando y te están glorificando tu nombre, Padre. Señor, recibe la honra y la gloria, Señor, porque solamente tú mereces, Señor. Padre, gracias porque tú nos cuidas día con día, Señor. Y, Señor, todos esos favores que nos haces, Señor, no tenemos con qué pagarte, Señor. Solo entregarte nuestro corazón, bendito Dios. Padre, también reconocemos que somos pecadores delante de ti, Señor. Y esta hora, Padre Santo, te pedimos perdón, Padre. Padre, tu palabra dice, si confesare tus pecados, Señor, tú eres digno de perdonar, Padre Santo. Y en esta hora, Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y oramos con mucha gratitud, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén. Escuchemos con reverencia la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 12, y dice: Cántico de acción de gracias. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, Jehová quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Buenas noches, hermanos. Estamos muy agradecidos con el Señor, porque a pesar de la circunstancia en la que estamos, podemos reunirnos como iglesia para celebrar nuestros servicios. Este fin de semana estaremos celebrando el mes de la Biblia a través de los diferentes servicios que vamos a estar teniendo. Les agradecemos que puedan acompañarnos y que todo sea para la gloria de Dios. Lema del mes de la Biblia: la palabra de Dios en tu corazón. Es el texto lema del mes de la Biblia y lo vamos a buscar en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 14. Lo vamos a repetir 2 veces. Dice así: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Una vez más: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Amén. Oh,
Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonarán, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Hermanos, es momento de entonar el himno número 11, Tu palabra santa llama. Podemos buscarlo en nuestros himnarios, el himno número 11. Tu ley está en medio de mi corazón. Tu palabra santa llama a todo hombre pecador para darle siempre calma y llenarlo de tu amor.
Buenas noches, hermanos. Hoy quisiera dedicar este breve tiempo a las dos primeras frases del texto de hoy, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Así que lo primero es Dios, habiendo hablado muchas veces. Número 2, y de muchas maneras en otro tiempo. Sentemos las bases de nuestra plática. Es muy popular en teología bíblica dividir la historia en estas 4 etapas: la creación, la caída, la cruz y la consumación de todas las cosas. Tocaremos estos temas, aunque de manera breve. Empecemos con la primera C, que es la creación. Por supuesto que Dios ha hablado, nada ha sucedido sin la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nos queda claro que Dios creó por medio de su palabra. Entonces podemos decir que Dios creó, ordena y preserva toda su creación por el poder de su palabra. La palabra de Dios crea. Nos queda claro cuando dice la Biblia: dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios sea la expansión de las aguas, y así fue creado el firmamento, y así dijo Dios y fue así. Dijo Dios y fue así. 7 veces encontramos en el capítulo 1 de Génesis la frase dijo Dios y fue así. De esta manera fueron creados, ¿verdad?, la luz, la atmósfera, la tierra, los océanos, los astros, las plantas, los animales, peces, reptiles y mamíferos, hasta que llegamos al 6º día, del que se nos dice que incluso en la creación de la humanidad es precedida por la frase divina: hagamos al hombre a nuestra imagen. Así que la palabra de Dios está presente en todo el proceso de la creación, pero no solamente crea, la palabra de Dios también organiza. De manera que encontramos incluso en Génesis capítulo 1 que Dios creó la luz, y luego fue el oxígeno y la atmósfera, y luego los mares y la tierra. Hay progresión, hay orden a través de la palabra clara del Señor. Así que estamos encontrando, ¿verdad?, que la palabra de Dios crea, la palabra de Dios ordena, la palabra de Dios también preserva. En el mismo capítulo de Génesis capítulo 1 encontramos que Dios estableció que todas las plantas dieran fruto según su especie, y que todos los animales dieran a hijos según su especie. Y hasta el día de hoy es así, de modo que los monos solo pueden tener hijos monitos. Ningún mono podrá dar a luz a una vaca o a un pez, porque va en contra de lo establecido por Dios en la naturaleza. Si acaso el mono dará a luz a un mono un poco enfermo, un mono un poco raro, un mono un poco extraño, pero sigue siendo mono, porque Dios estableció que fuera la reproducción según la especie. Pero no solamente eso, también Dios estableció por su palabra los astros que establecen las estaciones del año, de modo que tenemos después de la noche el día, y después del día toda la noche. Así que Dios estableció los tiempos y las sazones, y así podríamos seguir con miles de ejemplos en el que hasta el día de hoy vemos que lo que estableció Dios permanece, a menos que Dios intervenga por un acto sobrenatural, pero la naturaleza prevalece tal como Dios lo estableció. Y así la Biblia nos dice que en el capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis, que todo era armonioso y perfecto, porque la palabra de Dios había creado, había ordenado y había preservado. Pero no siempre permaneció así. El Edén quedó fuera de nuestro alcance por muchas generaciones, y esto se debió a que nuestros primeros padres olvidaron la palabra de Dios, y el olvido de la palabra de Dios destruye primeramente a la humanidad. Así sucedió con nuestros primeros padres. Entonces escucharon una voz diferente a la de Dios, escucharon al tentador, le creyeron, y al creerle entonces desconfiaron de la palabra de Dios. El resultado fue que encontraron vergüenza y pronto lejos del paraíso. Así hasta el día de hoy las sociedades se corrompen, las familias se arruinan y los individuos sufren ante el olvido de la palabra de Dios. La Edad Media es un ejemplo claro, histórico, del olvido de la palabra de Dios. La gente no tuvo acceso
a la palabra de Dios, y como resultado tenemos lo que conocemos actualmente a la época medieval como el oscurantismo. La época medieval no produjo ciencia, sino oscuridad. Así que tanto en el Edén como en la historia lejana, como en nuestra historia cercana, vemos que el olvido de la palabra de Dios ha traído destrucción. A esto le llamamos la caída de la humanidad. Bendito sea Dios, nunca ha perdido una batalla. Así que Dios, por medio de su palabra, se ha acercado a la humanidad y ha permitido que la humanidad se acerque a Él, y muchas veces y de muchas maneras Dios nos habló hasta que finalmente la palabra de Dios se encarnó para acercarnos a Dios. Allí mismo en Génesis, en el capítulo 3, después de la caída de la humanidad, observamos a Adán escondiéndose de Dios, pero Dios continúa hablando: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Claro que sabemos que Dios sabe todas las cosas. Dios sabía dónde estaba Adán, sin embargo Dios siguió hablando: ¿dónde estás? Y una vez que hay este encuentro, Dios pregunta: ¿acaso comiste del fruto que dije que no comieras? En otras palabras, Dios sigue hablando aunque sabe todas las respuestas, y esto es porque su palabra tiene el propósito de acercarnos en misericordia, de reconocer nuestra condición caída y pedir perdón. Adán, nuestro primer padre, no lo entendió, no lo hizo así, y permaneció expatriado, como hasta el día de hoy estamos como humanidad, a menos que regresemos en Jesucristo. Dios sabía todo, pero le dio una nueva oportunidad, y esta oportunidad vino a través de su palabra. ¿Dónde estás? Y así también la humanidad hoy se encuentra entre la misma pregunta: ¿dónde está la humanidad? Y es tiempo de arrepentirnos. Podemos afirmar entonces que la cruz restaura. Podemos afirmar que la palabra de Dios restaura, y esperamos la completa restauración de todas las cosas en la consumación de todas las cosas cuando nuestro Redentor venga por nosotros. Es así como la palabra de Dios, la palabra encarnada en Jesucristo, restauró nuestra relación con Dios, y también restaura la creación entera. Claro que esto no es muy visible en algunos momentos de la historia, pero es visible poco a poco a través de la santificación. Tenemos muchos ejemplos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de cómo Dios con su palabra ha restaurado a individuos, a familias y a naciones enteras con su palabra. Tenemos, por ejemplo, allá en segundo libro de Reyes, capítulo 22, el ejemplo de el rey Josías, quien empezó a gobernar a los 8 años, y a los 18 descubrió el libro de la ley, que es la Biblia, la palabra de Dios, y a través de su lectura y comprensión restauró la vida civil y ceremonial de la nación entera. También tenemos en Nehemías capítulo 8, donde se nos narra la lectura de la palabra de Dios desde el alba hasta el mediodía, a cargo del escriba Esdras. El resultado de esta lectura diaria durante 8 días, desde la madrugada hasta el mediodía, fue que toda una nación vino al arrepentimiento y confesaron, y toda la nación fue restaurada. Nuevamente Dios habló una y otra vez a la nación. En el ejemplo del Nuevo Testamento podríamos citar casi cualquier texto, pero estos son particularmente emocionantes desde la perspectiva personal. Y es cuando encontramos aquí el apóstol Pedro siendo movido y conmovido y asustado, porque pensaba que veía un fantasma cuando él estaba en una barca y alguien caminaba sobre el mar. La frase del apóstol Pedro fue: manda que yo vaya a ti. Es decir, que sea tu palabra la que reorganice mi fe, que sea tu palabra la que controle el mar. Y entonces la escritura dice que Jesús dijo: ven, y entonces él saltó y pudo hacerlo, hasta que dejó de escuchar la palabra para empezar a escuchar las olas que rugían. Es decir, la palabra de Dios nuevamente trae quietud ante el alma zozobrada. También tenemos otro ejemplo ahí en Lucas capítulo 7. Un centurión encuentra a un siervo que amaba mucho,
y pide el auxilio de nuestro Señor, de la palabra encarnada de Jesucristo. Y al Jesús acercarse, Él manda a decir: no soy digno que entres bajo mi techo, pero solo di la palabra. Yo también soy una persona bajo autoridad, pero si tú dices la palabra, porque tu palabra es autoridad, mi siervo sanará. Jesús dijo: no he encontrado una fe tan grande como la de ese hombre. Y así sucedió. Encontramos una y otra vez en los evangelios que es la palabra de Dios la que trae quietud a los individuos, a las familias, a las naciones enteras. La historia no es ajena a la realidad de la palabra de Dios, y así también podría yo mencionar no el ejemplo de la escritura, sino el ejemplo de la historia, como en el siglo XVI la llegada de la palabra de Dios a Europa y al resto del mundo transformó naciones y la ciencia prosperó por un regreso a la comprensión de la escritura. Así que agradecemos a Dios porque nos ha hablado muchas veces de muchas maneras. No siempre hemos querido escuchar, no siempre hemos prestado atención, pero Dios nunca ha dejado de hablar. Dios ha hablado. Dios no ha guardado silencio como hasta el día de hoy. No guarda silencio ante la realidad que estamos viviendo. Somos nosotros los que muchas veces no hemos comprendido lo que nuestro Señor ha dicho desde el principio. Dios ha hablado, pero ¿qué dice? Algunos de nuestros amigos, ¿verdad?, encuentran contradicción en la escritura. Particularmente me he encontrado con amigos que pretenden encontrar una falla en la escritura cuando ellos dicen que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se contradicen. Sin embargo, si hubiera contradicción, esto significaría que Dios se contradice. Y Dios solamente podría contradecirse, no estoy diciendo que sea, pero esto significaría que se contradiría si hubiese cambiado su forma de pensar, si hubiese evolucionado, si hubiese aprendido, o si estuviese haciendo algo que no pensaba antes, lo cual significaría, en corto, en resumen, que Dios hubiera cambiado, lo cual haría que Dios no fuera inmutable. Y si Dios cambia, si Dios no es inmutable, entonces no podríamos confiar en sus promesas. Es de esta manera que no es posible que creamos que el Antiguo y el Nuevo Testamento tienen contradicción. Pero si no hay contradicción, ¿por qué algunos la encuentran contradictoria? Repito lo que dije desde el principio: posiblemente somos nosotros los que no hemos entendido. Dios no ha cambiado. Las amenazas del Antiguo Testamento siguen vigentes incluso para la generación de hoy. Dios tomará venganza. Mía es la venganza, dice el Señor. Lo dice en el Antiguo Testamento, lo dice en el Nuevo Testamento. Dejad la venganza en las manos del Señor, porque mía es la venganza. Así que podemos concluir que el Dios que destruyó a las naciones de Canaán en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que destruirá a los pecadores de todas las generaciones, porque Dios no dará por inocente al culpable. San Juan 3:16 es muy famoso, pero también San Juan 3:18 es igual palabra de Dios y dice: porque el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no cree en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. El Dios airado que descargó su ira contra las naciones no arrepentidas de Canaán es el Dios que destruirá a los pecadores de todas las generaciones. Dios no ha cambiado. No tienes por qué tener problemas para decirle a tus amigos que Dios destruyó con justicia a los pecadores del Antiguo Testamento, pero que también destruirá a los pecadores del Nuevo Testamento. Entonces ellos te dirán: entonces, ¿qué significa el perdón? Esto es diferente. Hay una oportunidad de ser perdonados del juicio inminente, de la condenación y la destrucción anunciada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y esta oportunidad de sobrevivir, de ser perdonados del castigo que viene, es precisamente a través de la palabra de Dios que escuchamos esta oferta y esta oportunidad. Dice la Biblia en San Juan capítulo 1, versículo 14: y la palabra de Dios se hizo carne
y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Recuerdas que cuando nosotros caímos en pecado, nosotros fuimos destruidos, destituidos, alejados, expulsados, expatriados de la gloria de Dios? Pero el texto que acabamos de leer dice que el Verbo, la palabra de Dios, Jesucristo, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y entonces Jesucristo es esta forma de volver a disfrutar la gloria de Dios, porque el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Así que Jesucristo es la palabra encarnada que nos permite volver a disfrutar de la relación con el Padre y que nos permite volver a disfrutar la gloria que un día perdimos precisamente por no escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo no amar a Jesús si Jesús es nuestro regreso a la gloria, al cielo, al paraíso, a la presencia de Dios? Y Jesús es la palabra de Dios. No hay contradicción entre el antiguo y el nuevo. Es solamente que Jesucristo es la consumación de estas promesas. Así que, hermanos, no hay contradicción. Nosotros amamos a Dios porque Él nos habló primero, es decir, nos amó y vimos a su Hijo Jesucristo, la palabra encarnada. Bueno, hermanos, he hablado muy rápidamente tratando de respetar su tiempo, pero Dios no ha cambiado, Dios sigue hablando y nosotros debemos prestar oído. Dios bendiga a su iglesia, Dios les bendiga, es un verdadero placer poderles saludar por este medio. Dios bendiga a su iglesia, Dios ha hablado, amén. Gracias, Señor, por este día de celebración, por tu palabra. En ella encontramos instrucción, corrección y cómo conducir nuestra vida espiritual. Leerla es una forma de vida para los que creemos en ti. Este día, háblanos al corazón, que por tu palabra nuestras vidas sean una prueba de lo que somos en Cristo. Que las familias sean bendecidas, transformadas, al escuchar tu palabra, Señor, en este tiempo. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Tu palabra es mi lámpara, luz divina y guía fiel. Más deseable que el oro y plata es, y más dulce que la miel. Hermanos, buenas noches. Les invitamos a que nos acompañen en los servicios que se estarán realizando por motivo del mes de la Biblia. Que Dios les bendiga.